Buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Quien habla y les saluda es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del área de educación a distancia de este instituto, a nombre de esta comunidad, de este centro universitario. Les doy un saludo y agradezco que puedan acompañarnos en este espacio, en este ejercicio que lleva por título Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. Debo decir y señalar con claridad que es un espacio pensado con el objeto de promocionar y divulgar la filosofía, demostrar su relevancia. Y el ejercicio lo pensamos en su primer intencionalidad como un espacio que nos permite divulgar lo que nuestros estudiantes y nuestros egresados han pensado. Y en este sentido, en esta ocasión, me acompaña en esta sala virtual, además de muchas personas, me acompaña la casi doctora Yolanda Pérez, quien tengo el gusto de saludar y ahora presentaré. Yoli, buenas tardes, noches casi. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están en vivo escuchando la sesión de seminario. Pues debo decir y presentar que podría yo decir que presento a Yoli como una colega, una amiga, por supuesto, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, que coincidimos en las aulas. Eh, Yolanda fue estudiante del Instituto de Filosofía, y aunque ahí coincidimos, no ha sido el único espacio de coincidencia. El trabajo que ella va a presentar ahora, titulado El hablante mortal, la ruptura de Martin Heidegger con la interpretación del hombre como animal racional, es una ponencia producto de su investigación para obtener el grado de licenciada en filosofía. No significa que sea ni el primero ni el último trabajo de producción filosófica. Antes tuvo otros, por ejemplo, en la obtención de su maestría. Tiene una maestría, es maestra en ciencias humanas y, por supuesto, sigue con este ejercicio de producción en la medida en que está inserta en un programa de doctorado en bioética. ¿Qué puedo decir de Yoli? Bueno, ya dije dos cosas. Es egresado del instituto, tiene una maestría, está estudiando un doctorado en bioética y derechos humanos, y debo decir que conjuga actividades profesionales en el campo de la filosofía y las ciencias de la salud. Incluso ha incursionado en un terreno que en filosofía llamamos la consultoría, consejería filosófica, de tal modo que articula justamente lo que conocemos como filosofía y el terreno de las ciencias de la salud, un terreno en el cual ha estado desde hace muchos años, toda vez que también realizó estudios de trabajo social en la Universidad Tecnológica de Guadalajara y ha colaborado en instituciones públicas de salud. Bueno, pues sin mayor preámbulo, cederé la palabra a Yolanda. Decir que la dinámica que nos ocupa el día de hoy será que ella hará una presentación. Esta presentación permitirá justamente abordar la temática de esta noche en el seminario. Después de que ella concluya, podríamos dialogar a partir de comentarios, valoraciones, señalando la relevancia justamente de la temática que hoy nos tiene aquí. Yoli, sin más preámbulo, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, profesor, y vamos a iniciar. Déjenme compartir de nuevo la pantalla. Ahí ya se puede ver mi presentación, ¿verdad? Sí, ponle iniciar, por favor.
Ujú. Ok. Ahí está, ahora sí. Bueno, como ya les comentó el profesor Héctor, el tema que nos ocupa hoy en el seminario es el hablante mortal, la ruptura de Martin Heidegger con la interpretación del hombre como animal racional. Este es el título de la investigación que realicé en la licenciatura. Y desde el título es importante marcar algunos puntos que nos van a ayudar a entender mejor esta investigación. Heidegger tiene como, está en contra de cómo la historia de la filosofía nos ha definido. Heidegger no acepta que nosotros seamos unos animales racionales porque dice que esta interpretación de lo que somos no da cuenta en realidad de lo que somos. Es decir, si nos interpretan, nos significan como un animal racional, están diciendo algo parcial de nosotros y este concepto nos oculta, no le dice a los demás nuestra verdad. Entonces, por eso en el título yo lo quise señalar de esta manera, ya que Heidegger rompe con una interpretación que para él no es digna de los humanos, porque contiene a la animalidad como base que nos sostiene y a la racionalidad como una facultad que nos determina. Eso quiere decir que somos solo pensantes y en la realidad para Heidegger es que no solo somos pensantes, somos algo más que eso. Y entonces todo pues su reflexión filosófica a partir de Ser y Tiempo va a estar encaminada a descifrar lo que somos desde nuestra naturaleza humana, desde nuestra verdad, para aclararnos, para ya no tenernos ocultos, porque para él, cuando nosotros somos un animal racional, estamos ocultos. Pero no solamente critica la interpretación, también Heidegger tiene la característica de dar soluciones, ¿no? Cuando vemos un texto reflexivo de Heidegger, Heidegger primero presenta el problema, lo desmenuza, lo analiza, pero también ofrece como una propuesta. Entonces, la propuesta que él hace es la de hablante mortal. Hablante mortal se le contrapone animal racional y a lo largo de esta plática les voy a explicar cómo lo hace. ¿Sí? Entonces, bueno, esta investigación surge de la pregunta ¿qué somos? Pero esta pregunta, como ustedes saben, está presente en la filosofía desde la época de los griegos. Cuando ellos hablan del origen de las cosas, ahí estamos puestos en cuestión también nosotros. Tenemos que saber qué somos o nos interesa el saber qué somos para poder entender lo que pasa en nuestra vida y en nuestra existencia. Entonces, justamente esta pregunta es la que desarrolla mi interés por la investigación en Heidegger y lo que hace que Heidegger también desarrolle una reflexión en torno a describir la humanidad. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta investigación que quiero presentarles el día de hoy trata de ese quiebre en la historia, o sea, específicamente en la tradición metafísica. Como les decía, la pregunta por lo que somos está presente desde los griegos y hasta nuestros días. Entonces, esa temporalidad de los griegos y hasta nosotros es una historia o una tradición metafísica. Entonces ha llegado hasta nuestros días y nos hemos pensado desde lo que la metafísica ha dicho que somos. Y Heidegger se quiere separar de esa interpretación metafísica, por eso quiere dar un quiebre a la historia. Y no significa que dé fin, sino que necesita volver a valorar la historia para un nuevo pensar. Entonces, a veces encontramos en los críticos de Heidegger palabras como el fin de la historia, pero cuando dice el fin de la historia, trata de decir que se va a intentar hacer un nuevo pensar alejado de la metafísica, o sea, alejado de todos los planteamientos que nos han pensado a nosotros como animales racionales. Por eso es que la metafísica en Heidegger pues no puede ser entendida como una tradición, sino como un momento histórico en el que siempre hemos sido puestos en cuestión. La metafísica para él no es una disciplina filosófica, ¿sí? Es más allá de eso, porque la metafísica nos ha pensado como animales racionales y esa definición de nosotros ha sido dominante y él encuentra que es falsa, no nos otorga dignidad, no es un acierto. De hecho, en muchos coloquios,
en muchas investigaciones que se han realizado, e inclusive en el público en general o en los grupos de estudiosos, todavía muchos dicen cuando piensan en qué es el humano, qué es el hombre, dan la respuesta de animal racional. Pero pues esa respuesta, según Heidegger, tiene que quedar atrás, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, el tema se va a desarrollar en 3 principales puntos. Como les decía, los argumentos de Heidegger o la forma en la que Heidegger presenta sus reflexiones es en presentación del problema, cómo se analiza el problema y la propuesta que Heidegger da para solucionar el problema. Entonces vamos a ver primero, como punto número 1, el problema de la interpretación del hombre como animal racional. ¿Qué es lo que Heidegger ve como problemático en esa interpretación que la metafísica ha dado de nosotros? Y el segundo punto es cómo Heidegger llega a romper con esa interpretación. O sea, cómo es posible que él analiza la forma de mejorar nuestra interpretación y que queda conforme con lo que él dice que nos significa. Y al final vamos a hablar de la propuesta que hace para resolver el problema, que esa propuesta a grandes rasgos es determinarnos como hablante mortal, que es totalmente diferente a animal racional. Entonces vamos a iniciar con el punto número 1, que es el problema de la interpretación del hombre. ¿Sí? Para Heidegger, cuando nos definimos como animal racional, él está seguro que no es una definición total. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos pensamos como animal racional, no nos estamos pensando en nuestra completud, porque esta definición habla que en la base que nos sostiene está una animalidad. Y por ende, cuando encontramos esa afirmación, tendríamos que pensar si entonces somos animales. Si la base que nos sostiene es la animalidad, ¿qué nos hace diferentes de los animales? Y bueno, incluso las teorías biologicistas y todo lo evolucionista hablan de que tenemos un mismo origen, que nuestro origen está en los animales, y hasta las teorías de la evolución lo han dicho, ¿no? Que provenimos de un mono, ¿no? O sea, de una animalidad. No sabemos qué tipo de mono, pero es un animal. Entonces, gracias a estos argumentos de la metafísica, se han hecho estas expresiones históricas y nosotros a lo largo de la historia, pues los hemos considerado como un acierto y estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, si tenemos el mismo origen, significa que entonces somos animales, pero en la realidad, pues no podemos decirnos que somos animales totalmente, ¿no? Habría algo que nos hace diferentes. Por ejemplo, el animal racional, para resolver este problema, dice, si eres un animal, pero tú tienes pensamiento, o tú piensas y el animal no, ¿no? Y esto es un total error según Heidegger, porque los animales también tienen la función de pensar. Quizás no como nosotros, porque ellos tienen una estructura física diferente, tienen unas condiciones diferentes, pero al final son pensantes también porque desarrollan ciertas características que los hacen determinar esta facultad. Entonces, Heidegger dice eso, animal racional no somos nosotros, porque lo único que estás diciendo es que, a diferencia del animal, tú piensas y él no. Y entonces ellos también tienen pensamiento, ¿no? Ya las ciencias de la zoología nos han indicado que efectivamente la estructura biológica cerebral puede producir un pensar. Entonces, no nos define. Seguimos en las mismas, ¿no? Si vinieran los extraterrestres y nos vieran desde afuera y dijeran, quiero agarrar un animal, desde esta definición, pues no sabrían si nosotros somos animales o no. Y entonces imagínense que nos pregunten, ¿qué te hace diferente? Ni modo que nosotros le digamos, pues, ¿qué pienso? ¿No? Los animales también piensan, no hay mucha diferencia. Este es el punto central de Heidegger, que la interpretación del hombre como animal racional no nos define. Al contrario, nos confunde, nos deja en el mismo terreno de los animales y no es suficiente decir que pensamos para estar diferenciados de ellos. Entonces, no hay una diferencia. Ese es el principal problema que Heidegger ve en la interpretación del animal racional. Y entonces, ¿qué pasó cuando nos definen así? Pues que estamos destinados y condenados a ser una animalidad aderezada de razón, donde la naturaleza humana no está presente.
Entonces, para Heidegger, el mayor problema con la interpretación del animal racional es que no ven en nosotros una humanidad y entonces no puede definirnos como humanos. El término animal racional se aleja mucho de la humanidad porque no reconoce en nosotros nuestra naturaleza humana, al contrario, nos aleja. Y eso nos oculta o nos disfraza, o sea, no podemos decir lo que somos en verdad y estamos limitados a hablar de nosotros mismos si nos interpretamos así como un animal racional. Por ello surge la crítica que Heidegger hace a la animalidad y a la racionalidad, y estas críticas están presentes en los dos humanismos, en el del Renacimiento y en el humanismo filosófico. El humanismo del Renacimiento intenta convertir al hombre en humano, ¿no? Por eso se llama humanismo, porque intenta que el hombre tenga ciertas características que lo hacen humano, porque desde su concepción, que está basada en el animal racional, dice, ¿cómo hago para que este animal o este bárbaro se haga humano, se humanice? ¿Sí? ¿Qué hay en esa afirmación? Que la humanidad no está presente en nosotros, no es algo dado, hay que construirlo. Y entonces el humanismo del Renacimiento olvida totalmente que somos una humanidad, entonces niega que tenemos humanidad y hay que hacerlo a través del estudio de las ciencias, por ejemplo, ¿no? El humanismo dice, para que el hombre sea humano hay que estudiar música, economía, filosofía, ¿sí? El problema no son los estudios, el problema es que no reconoce que hay humanidad en nosotros, que la humanidad es algo dado, eso no lo reconoce. Y el humanismo filosófico intenta determinar la racionalidad como facultad única en nosotros, ¿sí? El humanismo filosófico está presente en la metafísica desde el pensar de los griegos, porque hubo un problema cuando se tradujo a los griegos, ahorita los vamos a ver con más claridad, pero la racionalidad también nos ha destinado a llevarnos a reducirnos a pura cerebralidad, ¿no? Si nosotros nos pensamos como pensantes, nos reduce totalmente a ser cerebralidad, porque el cerebro es esa estructura física que permite el pensar. Y entonces es evidente que no solo somos cerebro, ¿no? Es una parte importante, sí, pero no es lo único de nuestro cuerpo, no es nuestra función única. Además, pensar lo hacen otros seres que están junto con nosotros y entonces tampoco nos define. Ser una racionalidad no genera en nosotros una definición adecuada. Eso es lo que va a afirmar Heidegger cuando está interpretando al animal racional. Pero ¿cómo se da esa ruptura? O sea, cuando Heidegger dice, esto no está bien, no nos define, no tenemos claridad de lo que somos, él emprende un análisis y en esta investigación presento 3 momentos de ese análisis que hace Heidegger. El primer análisis lo va a hacer en su tratado Ser y Tiempo de 1927. Ahí presenta el término Dasein. Es muy famoso el término de Heidegger, ¿no? Que la mayoría conoce a Heidegger por el Dasein. El Dasein puede ser traducido literalmente como ser ahí, pero en las traducciones que se han hecho de Heidegger, se puede decir que el Dasein es una existencia, pero no una existencia cualquiera. Cuando Heidegger habla del Dasein se refiere a la existencia humana. Por ejemplo, si Heidegger dice el Dasein, no está hablando de cualquier ser que está en el mundo, o sea, el animal, la cosa, la planta o la piedra, ¿no? Está hablando del humano que somos nosotros. Y eso permite alejarnos del animal racional, porque ya no habla de un pensante. Él fácilmente puede decir, el hombre es el pensante, pero no lo hace porque no considera que eso sea correcto para nosotros. Entonces habla del Dasein en Ser y Tiempo. Hace todo un análisis conceptual en relación a este concepto para determinar que necesitamos empezar a pensarnos como una existencia, pero una existencia propiamente humana. Y esa existencia tiene características. Las características que Heidegger le pone es que esa existencia está en el mundo, o sea, está presente, posicionado, pero también es en el mundo. O sea, que no solo está en el mundo, sino que también tiene una función en el mundo, está preparado para el mundo. Por ejemplo, cuando los niños van a una fiesta y el payaso les dice, ¿están listos? No les está preguntando si están ahí posicionados para ver el show, sino si están preparados
para que inicie el show, ¿no? Lo mismo dice Heidegger con el Dasein, tiene dos características, la de estar en el mundo, o sea, estar sentado esperando el espectáculo, pero también estar listo para que inicie el espectáculo. Entonces, esas son las características que el Dasein tiene. Y lo va a presentar en este tratado y ahí es donde inicia esta ruptura. Con el Dasein, él ya no está hablando del hombre, ya está hablando de la existencia humana que tiene características existenciales y que le son únicas. O sea, estar en el mundo y ser para el mundo, ¿no? Y después aparece, después de unos años, en el libro de conceptos fundamentales de la metafísica, un análisis del configurador de mundo. En este libro, Heidegger ya no habla del Dasein como tal, sino del concepto de cómo configuramos el mundo. Y esto está respaldado con estos conceptos existenciales de estar en el mundo y ser en el mundo. El configurador de mundo es esa existencia humana que somos nosotros, pero que está abierto al mundo. Y él pone un ejemplo con una abeja. Dice, la abeja tiene su mundo circundante. La abeja, su mundo circundante es la flor, ¿no? Es el campo, pero solamente configura ese mundo, o sea, su mundo es la flor y el campo. En cambio, el humano, o la existencia humana, reconoce la flor, pero también le reconoce a la flor los pistilos y los pistilos en cuanto pistilos. ¿Qué quiere decir esto? Que él está abierto al mundo, pero no solo a ese mundo circundante, que es él mismo, sino a su alrededor. Y esta no es una cuestión de conocimiento, o sea, no es epistemológico. Es más bien una cuestión de cómo estamos abiertos al mundo para vivir el mundo, ¿no? Ahorita más adelante esto creo que va a quedar muy claro, porque Heidegger sí es muy reiterativo en estos conceptos de la existencialidad, estar en el mundo, ser con el mundo, ¿no? Pero el configurar el mundo es justamente lo que no hace la abeja, ¿no? La abeja solamente reconoce la flor porque es donde él necesita estar, pero dice, la flor es mi alimento, pero nosotros entendemos la flor en cuanto a flor. Y eso pasa con nosotros, nos entendemos a nosotros mismos, nos mostramos a nosotros mismos y tenemos la posibilidad de hablar de nosotros. Esa sería la configuración, el configurador del mundo, que se aleja de un ser pensante, porque ahora lo que hace es decir que el hombre también es un mostrador, o sea, muestra el mundo en el que vive y el mundo de sí mismo. Entonces, eso nos abre como a ser abiertos al mundo, tenemos más apertura al mundo, esto significa eso del configurador. Y después de unos años de estar hablando de este tema, Heidegger hace otro análisis en el libro de Camino al Habla de 1950, y ahí es donde ya presenta como tal el concepto de hablante. Si se fijan, hace todo este análisis, primero con un concepto del Dasein, para decir que somos una existencia única, que no estamos ni en lo más mínimo cercanos al animal, a la planta o a la cosa material, que no lo estamos porque tenemos una apertura diferente al mundo, o sea, el animal es pobre de mundo, la piedra no tiene mundo, nosotros configuramos el mundo. Y después, como dice, pero ¿cómo lo configuramos? Bueno, con el lenguaje, porque nos mostramos a nosotros mismos ahí. Tenemos el decir para mostrarnos, o sea, y con esto del hablante, no es el lenguaje de la comunicación, es esa propiedad que tenemos para mostrar, mostrarnos a nosotros mismos y mostrar a los demás, ¿sí? Como les decía, no es una cuestión de cómo conoce el hombre, sino de las formas que el hombre tiene como naturaleza, o sea, dadas para entender su mundo y entenderse a sí mismo. Entonces, este análisis lo hace él para dar la ruptura. Y esa ruptura se da porque él se aleja de los conceptos metafísicos. Si se fijan aquí, ya no habla del hombre, ya no habla del pensar, ya no habla de la racionalidad, ya habla de conceptos existenciales, entitativos, para diferenciarnos. Entonces, él va construyendo una argumentación filosófica que permite afirmar que la tradición metafísica se equivocaba, porque nos decía y nos pensaba desde criterios conceptuales que no son válidos para nosotros porque no son nuestra realidad o no permite ver nuestra realidad, ¿sí? Y la propuesta de soluciones, en sí la pregunta, ¿cómo llega Heidegger a afirmar lo que somos a través del hablante mortal? ¿Sí? Bueno,
Heidegger dice, la metafísica se equivocó, ¿no? Porque nos pensó como animal racional, y eso viene desde cuando Aristóteles, en el libro de la Política, nos definió, porque Aristóteles dice, nosotros somos un zoológon eion, ¿sí? Que es el viviente dotado del lenguaje. Pero cuando los romanos empiezan a invadir a los griegos, ellos quieren hacer como una recopilación de todo lo del conocimiento griego, pero pues obviamente no vivían en las mismas circunstancias que los griegos, ¿no? Estamos hablando ya de una época histórica diferente a la de los griegos antiguos, y intentan recuperar esa información, y al recuperarlo los traducen mal. Y entonces cuando Heidegger dice, hay que hacer una confrontación en Aristóteles. ¿Qué es la confrontación de la que habla? Es como recuperar la ontología así radicalmente, o sea, me voy a apropiar de lo que Heidegger dijo, perdón, de lo que Aristóteles dijo. Y ese apropiarse es como lo entendió él en su momento, en sus circunstancias, no como me lo dijeron los romanos. Entonces, en Heidegger, para que exista esta propuesta de solución, hay una clara relación entre Heidegger y Aristóteles, lo que hace afirmar que Heidegger era un aristotélico. Y entonces, cuando se apropia de la ontología aristotélica, se da cuenta que el concepto que dijo Aristóteles sobre lo que somos fue un error en la traducción, porque el zoo se tradujo como animal, porque acuérdense que el zoo es como el zoológico, ¿no? Viene del animal. Y el logon echón el logon tiene que ver con el logos, y entonces el logos es un concepto polisémico, tiene muchas definiciones. Pero Aristóteles, cuando lo dijo en la Política, él se refería al lenguaje, o sea, viviente dotado de lenguaje, no animal. Entonces el zoo se confundió, lo tradujeron mal los romanos, y así pasó a la historia. Y entonces ahí Heidegger aparte le incluye, o sea, sí somos hablantes, esa es nuestra naturaleza. Aristóteles lo dijo desde la Política, y bueno, hace todo un estudio ahí, ¿no? Pero aparte, algo que nos constituye diferente a los demás, aparte del lenguaje, va a ser la muerte, porque nosotros somos una existencia mortal, y no es una muerte en el sentido biológico como es la que vive el animal. Para nosotros la muerte podemos decir que está determinada en el ámbito de lo ontológico existencial. ¿Qué es esto? Que la muerte nos permite ser para el fin. O sea, vivimos, somos un ser viviente para el fin, para morir, y eso nos produce mucho desarraigo, nos produce abandono, y aquí vienen los conceptos más populares de Heidegger, ¿no? Nos sentimos tan abandonados, o sea, porque estamos así arrojados al mundo, y nos han dicho lo contrario, ¿no? Nos pusieron en el mundo, o estamos en el mundo puestos, pero sabemos que vamos a morir, esa es nuestra naturaleza, ¿no? El animal se va a morir y vive su muerte de manera biológica, pero a nosotros nos preocupa. Y entonces desde que nacemos, hacemos ciertas actividades que nos permiten como tener en la muerte el fin, ¿no? O sea, ya nos vamos a acabar, ya no vamos a vivir. Entonces hay que hacer cosas que me permitan disfrutar la vida, porque pues ya estoy aquí. O sea, ya estoy aquí viviendo, lo único que va a pasar es que me voy a morir. Entonces eso también es algo que a nosotros nos diferencia. Por eso nosotros hacemos rituales de muerte, tenemos ideas de la muerte diferente, y vivimos la muerte no como lo viven los animales, ¿no? Sino porque eso sí modifica la forma en la que existimos en el mundo, y todo a nuestro alrededor se configura para que podamos nosotros tener una vida en la que llegamos al fin y pues ya vamos a morir, ¿no? Y eso también tiene que ver con esta idea de que Heidegger era aristotélico, porque Aristóteles también habla de cómo encontrar la felicidad en la muerte, ¿no? Que solo hasta que esté el evento de la muerte vamos a poder descubrir ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, aquí hay una relación total en Heidegger con Aristóteles, ¿no? Yo insisto en que Heidegger era un aristotélico, y lo que pudo hacer posible con este análisis es
como materializar la filosofía aristotélica en la actualidad, ¿no? Lo que Aristóteles quería darnos a entender, me parece que lo hizo Heidegger con estos análisis. Y bueno, mientras el lenguaje abre el acceso al mundo, o sea, él dice, cuando tú hablas, cuando eres un hablante, pues te muestras, dices para mostrarte, ¿no? Entonces estás más abierto al mundo porque puedes configurarlo, ¿no? El lenguaje lo abre, pero la muerte cierra la entrada al fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra existencia cuelga solo de la muerte, ¿no? O sea, existimos para morir, es nuestra naturaleza. Pero aparte de que existimos para morir, durante la vida, pues tenemos un ejercicio de demostración de nuestro mundo circundante y el de los demás, o sea que nos podemos mostrar a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Esta sería como la clave central de por qué Heidegger habla del hablante mortal. Él está seguro que el lenguaje y la muerte son esas características propias, y le voy a decir lo más propio, las propiedades más propias, ¿sí? Que Heidegger detecta en la existencia humana y que a través de eso permite diferenciarnos, porque el animal, la piedra o la cosa material no tiene la muerte como algo ontológico existencial, o sea, no piensa así de, ay, voy a morir, entonces para morir voy a hacer esto, voy a tener esto. No, tampoco el animal puede mostrarse a sí mismo, ni puede ir más allá de su mundo, ¿no? Porque no puede mostrarse a sí mismo. Como la abeja, entiende la flor, pero no sabe que la flor tiene pistilos y que el pistilo es un pistilo, ¿no? No configura el mundo en la magnitud que nosotros. Y repito, no se trata de una cuestión del conocimiento, sino de la forma en la que nosotros existimos en el mundo, ¿sí? Y bueno, con la significación del ser humano como hablante mortal, lo que está haciendo Heidegger es ofrecernos una vía para responder a la pregunta por lo que somos. Es una vía la que él propone. Hay muchas vías para definirnos, para conceptualizarnos, pero la que Heidegger nos está ofreciendo es la de hablante mortal. Entonces, todos aquellos que queramos saber lo que son, con Heidegger pues podemos encontrar que somos una existencia con acceso al mundo. O sea que podemos tener un acceso al mundo diferente que al resto de los animales y que al mismo tiempo, mientras vamos configurando el mundo, pues vamos en camino a la muerte, ¿no? Entonces, por eso les decía, lenguaje y muerte son las propiedades más propias. Y eso nos permite existir abiertos al mundo y caminamos hacia un no existir más. Como nos provoca mucho abandono, mucho desarraigo, muchas cuestiones emocionales, el vivir para morir, hacemos ejercicios para cuando no existamos más, pues que eso nos alivie, ¿no? Que nos ayude a sentirnos mejor. Sin embargo, Heidegger dice, es la existencia humana, esa justo es la naturaleza humana, el tener la oportunidad de vivir el mundo, pero saber que vas hacia el fin, que vas a terminar. Entonces eso es lo que hace grande Heidegger, poder romper con este pensar en la que ya no somos el centro del universo, sino que también tenemos un fin, somos finitos, somos personas temporales, que estamos presentes en un mundo igual que otros seres, como la planta, la piedra, la cosa material, pero que tenemos diferencias y entonces a través del lenguaje y la muerte sí nos podemos diferenciar de los animales. Por eso el animal racional no es igual a hablante mortal. Entonces, esta confusión que existe de definiciones tiene que ver con la latinización de los griegos, la latinización que hacen los romanos de los griegos, ¿no? Los resultados finales que les puedo como compartir a partir de este análisis que les hago es que el lenguaje y la muerte en Heidegger son las propiedades de lo humano. No es la animalidad ni la razón, es el lenguaje y la muerte, ¿no? Y este fin de la metafísica, o sea, cuando Heidegger rompe con esta estructura de pensar que somos animales racionales, rompe con la tradición metafísica, porque la tradición metafísica siempre había dicho, tú eres un animal racional. Él dice, no, somos hablante mortal. Esa es la ruptura. Y esto es justo lo que hace grande a Heidegger, porque él dice que mientras nosotros pensemos que somos animales racionales, vamos a permanecer ocultos en nuestra verdad, porque eso no nos define, no nos permite tener un entendimiento de nosotros. Entonces, pues, el destino histórico del hombre con la metafísica, pues fue pasar de animal a humano. O sea, que ni siquiera nos reconocieron que tenemos una naturaleza humana.
Al contrario, siempre comentaron que nosotros tenemos una naturaleza animal, que esa es la base que nos sostiene. Y entonces, de ser así, pues no somos diferentes a los animales. Y no es tanto el problema de si somos diferentes o no, sino que ese pensar no nos otorga a nosotros la dignidad, pero en la verdad. O sea, no dice la verdad de nosotros. Ese es el problema que tiene Heidegger. No tanto si somos iguales o no. A él no le preocupa esa diferencia. A él lo que le preocupa es que mientras nos pensemos como animales racionales, vamos a estar ocultos. O sea, no vamos a poder descubrir la verdad de nosotros. Y eso es un problema. Y el hablante mortal del que propone Heidegger es el ser con mayor alcance al mundo, porque se reconoce a sí mismo, al mundo y al resto de los seres. Esto no quiere decir que sea inferior al animal, porque Heidegger lo describe muy bien. Nosotros estamos posicionados igual que el animal, la planta, la piedra y la cosa material. Estamos en el mundo igual que ellos. ¿Qué nos diferencia de ellos? El alcance que tenemos al mundo. Nosotros sí reconocemos más allá de nuestro mundo circundante, ¿no? Por ejemplo, mi mundo circundante podría ser mi casa, ¿no? Cuando yo estoy en mi casa, ese es mi mundo circundante. Pero cuando salgo hay otro mundo circundante. Entonces también lo reconozco, también soy consciente que hay otro mundo. Pero aparte que yo misma soy un mundo. Entonces eso es la configuración del mundo, el alcance que los humanos tienen a diferencia de otros seres. Y eso no nos hace inferiores. Estamos en el mismo nivel, o sea, estamos en la misma posición, colocados en el mundo, pero existiendo de manera diferente. Existimos con ese alcance del mundo. Y entonces, pues, como les decía, esta cuestión del alcance del mundo, de poder existir con otros mundos circundantes, no es una cuestión epistemológica donde se esté explicando el modo en el que conoce el humano, ¿sí? Es más bien una cuestión ontológico-existencial que describe el modo en el que existimos. O sea, existimos compartiendo mundos circundantes, reconociéndolos y reconociéndonos a nosotros mismos. Y ese es como tal el lenguaje, porque el lenguaje no solo es un decir, es también un mostrar. Y cuando nos mostramos a nosotros mismos, estamos hablando. Esa es como la parte central de Heidegger cuando habla del lenguaje, ¿no? El animal racional para Heidegger no es un acierto, ¿sí? Y no es un acierto porque él va a decir que el animal racional es una animalidad pensante, ¿no? Y animalidades pensantes hay muchas. No somos una animalidad pensante para Heidegger. Este animal racional fue una latinización de los griegos que realizaron los romanos. Ellos se equivocan en la traducción. Retoman a Aristóteles, pero no solo Aristóteles, cuando ellos llegan a invadir Grecia, los romanos quieren como recuperar la tradición griega, los grandes pensadores. Entonces revisan los textos en griego y obviamente no los traducen bien. ¿Por qué no se traduce bien? Porque no estaban en las mismas circunstancias. Incluso nosotros hoy en día, cuando queremos saber para qué servían las pirámides en Egipto, pues hacemos una mera interpretación de eso porque no estamos en sus circunstancias ni hemos vivido como vivieron históricamente los egipcios para decir para qué servía una pirámide, ¿sí? Lo mismo pasa con los conceptos de la Grecia antigua. Como los romanos no conocían la tradición griega antigua, hicieron la traducción, pero no sabían que el logos no se traduce solo como razón o pensar, tiene muchas definiciones y una de ellas es lenguaje. El zoo no es animal, sino un viviente. Aristóteles la entendía como un viviente. Entonces, cuando se equivocan en la traducción, nos dicen, los griegos dijeron que somos animales racionales y viviente de todo del lenguaje no está presente ahí, entonces pasamos a la historia siendo animales racionales por un problema en la traducción que los romanos hicieron de los griegos. Y entonces fue llevándose como un acierto y Heidegger lo descubre y dice, no, hay que romper con esto, porque esta tradición de pensarnos como animales racionales, lo único que genera es que no podamos definirnos en nuestra verdad, ¿no? Entonces, bueno, es claro que Aristóteles está presente en el pensamiento heideggeriano, totalmente. Y esto está así porque él se apropia, Heidegger se apropia de Aristóteles, ¿no?
retorna ese pensar griego para contextualizar esas circunstancias en las que Aristóteles pensó al hombre, y entonces llega a la conclusión de que hubo un error en la traducción. Y entonces, debido a este error, pues se desencadena el humanismo del Renacimiento, que dice, bueno, pues hay que convertirnos en humanos, y la base es la animalidad, nosotros provenimos de la animalidad o de la barbarie. ¿Cómo podemos hacer para que dejemos de ser bárbaros, no? Incluso en la historia de los romanos, cuando en el siglo II aparece el concepto de persona. Entonces, el concepto de persona estaba destinado a los romanos como sujetos de derechos, pero si eras un griego, si eras de Esparta, si eras de otro lugar, eras un bárbaro, y entonces te podían tratar como un animal, y por eso ellos tenían esclavos que no eran romanos, por eso ellos tenían eventos en los que los humanos que no eran romanos se podían ser tratados de muchas formas, ¿no? Porque eran bárbaros, o sea, no tenían no eran designados como personas, no eran sujetos de derechos. Y empezó el humanismo a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que los bárbaros sean humanos, no? Ah, pues que estudien filosofía, música, ciencia, escultura, artes, ¿no? Porque eso les va a permitir ser más pensantes. Gracias a ese problema en la traducción, se hizo el humanismo renacentista, y el humanismo renacentista fue el que sentó las bases de lo que significa ser hombre, y se equivocó, pero se equivocó por seguir esta tradición conceptual y de errores en el pensarnos, ¿no? Por eso es que Heidegger critica tanto el humanismo, hasta tiene un libro que se llama Carta al Humanismo, donde dice que pues ya no se tiene que pensar en esos títulos, porque lo único que hacen es reducirnos, ¿no? Y entonces él está en contra del humanismo. Pero este ejercicio que él hace tampoco es un antihumanismo, porque un antihumanismo, creo que aquí lo tengo más adelante, ¿no? No puede ser no puede ser un humanismo su trabajo, ni un antihumanismo, porque de serlo, él no estaría alejándose de tener al hombre en el centro. O sea, el humanismo y el antihumanismo forzosamente ponen al hombre en el centro, porque de ahí se desprende, o sea, de la naturaleza humana se hace una reflexión. Entonces, él no intenta como describir la naturaleza humana, sino decir que el humano tiene un modo de existir, y que ese modo de existir está determinado por un lenguaje y por la muerte, ¿no? No por la naturaleza humana en sí misma, ¿no? Sino que esas son las propiedades de la humanidad. Entonces, bueno, él critica tanto el Renacimiento que dice, eso es únicamente un ejercicio de domesticación del hombre. O sea, lo quisieron domesticar porque pensaban que era un animal, y tuvimos ahí un grave problema. Nos domesticaron, pero al final no dijeron qué somos, seguimos ocultos en nuestra verdad, ¿no? Entonces, el humanismo tanto del Renacimiento como el filosófico reduce al hombre a ser pensante, y eso es una parcialidad de nosotros nada más, ¿no? Los humanismos no responden a la pregunta ¿qué somos? Más bien plantean cómo puede convertirse el hombre en ser humano. Y el humanismo busca lo humano fuera del hombre, ¿no? Y dice, pues que estudie, que haga ciencias, que conozca, porque ahí es donde va a encontrar la humanidad. Y Heidegger dice, no, la humanidad ya está en nosotros, en nuestras propiedades, hay que reconocérselas. Y entonces para él no puede existir una comunicación entre lo humano y lo animal, son naturalezas distintas. Estamos muy lejos de ser una condición animal con una exclusividad de la razón, somos más que nuestra razón. Y entonces eso hace que Heidegger sí marque una distancia entre lo que somos nosotros y los animales. Ahora sí lo puede hacer, este nuevo pensar sí marca esa diferencia. Ya casi termino, ¿eh? Entonces el ser humano es hablante y el animal es sin lenguaje, ¿sí? Esta es nuestra naturaleza y eso es lo que nos define. El humano tiene el decir para mostrar, pero el animal únicamente se comunica, no muestra, solo identifica, ¿no? Nosotros sí, entonces cuando el humano habla, se muestra a sí mismo y muestra su mundo circundante. La muerte entonces marca el fin de la existencia. El hombre está destinado al fin, a ser un ser temporal. Y el hablante mortal no denota superioridad e inferioridad respecto a los demás fragmentos que habitan el mundo. Es cierto, ya no somos el centro del universo, como lo decía el humanismo. Estamos ahí en el mundo también, pero no somos el centro. Entonces Heidegger no hace humanismo por eso. Y aquí, como les decía, tampoco hace un antihumanismo, porque incluso el mismo antihumanismo es un título producido por el humanismo y él está en contra de todo el humanismo, ¿no?
para terminar estas dos ideas, nada más. Lo que hace Heidegger en este ejercicio analítico existencial es esforzarse por comprender lo que somos, ¿no? No es antropología, porque no trata de definir al hombre desde una cuestión cultural o a través de la historia. Habla de su existencia, de cómo existimos en el mundo, y tampoco, aunque hablemos mucho del concepto de existencia, no es un existencialismo, porque el ser humano no es el hilo conductor de su pensar. Lo que es el hilo conductor es la muerte y el lenguaje. O sea, no es la existencia, es la muerte y el lenguaje. Entonces, no centraliza el ser humano. Por eso tampoco es existencialismo, y está ese libro del existencialismo es un humanismo, ¿no? Porque habla claramente de que cuando piensas la existencia como el centro, como el hombre dador de todo, como que a partir de él surge todo, estás haciendo un humanismo, estás haciendo un existencialismo. Y él no pone en el centro al hombre, él dice, el humano está junto con todos los fragmentos en la misma posición, lo único que lo hace diferente es la forma en la que configura su mundo, ¿no? Y creo que sería todo de mi presentación, profesor Héctor. Usted me indicará cómo pasamos al diálogo o cuál es la dinámica para comentar la investigación. Gracias, Yoli, por este ejercicio, por esta exposición. Si te parece, primero... Ahí hay un eco, Yoli. No sé si tienes duplicada tu equipo. No, pero voy a cerrar mi micrófono y cuando hable lo abro. A ver, creo que ya se resolvió el vicio que teníamos. Una disculpa. Si te parece... ahí te propongo que podamos leer y escuchar algunas de las intervenciones que están en Facebook. Hay varias personas que nos han estado siguiendo, y después quienes nos acompañan en esta sala virtual podrían hacer alguna intervención. Primero debo agradecer a quienes nos siguen. Buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Saludo a Edgar Valencia, por ejemplo, a Hugo Umani, a Ignacio Cortés, a Saúl García, a Saúl Gustavo Chávez, Alberto Pérez, Aníbal Moreno, José Gil Pedraza, Juan Reyes, Martín, a Enrique Martínez, ¿no? Hasta ahí algunos saludos, y te propongo leer un par de intervenciones para que puedas reaccionar a ellas. Hugo Guamani Infantas te pregunta, una pregunta: ¿el fin de la historia de Heidegger guarda similitudes con la historia del último hombre de Francis Fukuyama? Creo que dijiste ya algo al respecto, pero puedes precisar. Y Saúl García te pregunta, ¿qué más somos aparte de seres racionales? Que ya explicaste también, pero podrías precisar al respecto. Adelante, Yuli. Gracias. El fin de la historia es una ruptura con el pensar metafísico. Si este otro filósofo que menciona la persona que está comentando, si él tiene su pensar estructurado a partir de los conceptos metafísicos de los con los que está, al contrario, Heidegger, no son similares. Desde mi percepción no es similar, porque lo que Heidegger está haciendo es romper con una historia que nos ha pensado desde hace mucho tiempo.
¿no? Entonces, para mí no son similares, no podemos decir que hay una similitud. Incluso Heidegger dice, para que podamos decir que hay una similitud en un pensar, tendríamos que vivir en las circunstancias de ese pensador, retomarlas y apropiarlas, ¿no? Él lo hizo con Aristóteles, materializó la ontología aristotélica para poder producir un quiebre en la historia y poder decir, a partir de aquí ya no nos vamos a pensar así, ¿no? No conozco muy a fondo este autor del que me habla la persona que está comentando, pero en caso de que él tenga estos conceptos típicos de la metafísica de la que está el contrario Heidegger, pues no va a haber una similitud. Desde lo que yo pienso, desde mi pensar, desde lo que he estudiado en Heidegger, no hay una similitud porque no ha habido otro rompimiento histórico que genere como tanta claridad como lo ha hecho Heidegger. De hecho, los filósofos actuales, por ejemplo, como Ángel Xolocostli de Puebla, él incluso tiene un libro que se llama Facetas Heideggerianas. Y en el libro de Facetas Heideggerianas, él dice que considera que no ha habido otro pensador como Heidegger que haya roto con un pensar tradicional. De hecho, eso es lo que hace grande a Heidegger, ¿no? Haber irrumpido en una tradición y decir, está mal todo lo que hemos pensado de nosotros, ¿no? A partir de ahí, la mayoría está determinado por el pensar de Heidegger, ¿sí? Pero no considero que sea similar. Y en cuanto a la otra pregunta de qué más somos, bueno, no somos animal racional. Entonces, la pregunta que tú planteas me parece que está mal planteada porque no es que qué más somos, porque la naturaleza de nosotros no es ser animal racional. O sea, no podemos ser algo más que animal racional. No somos animales racionales, somos hablantes mortales. Entonces, no podemos ser más que eso, ¿sí? No somos animales racionales, somos hablantes mortales. Ahí, gracias. Voy a saludar ahora a otras personas que nos han seguido. Martínez Checo, Alonso Núñez, Acabal Razul, Alberto Juárez Millán, Edgar Valencia, ahí sigue, Hernán González y Cristian Cabrera, Jaime Arellano, Fabiola Sánchez, te leo un par de intervenciones que también tenemos aquí mismo y si alguien de los que están en esta sala tiene alguna pregunta, podríamos ir levantando la mano virtual preferentemente para que puedan tener alguna intervención. Que supongo que sí, ¿no? Se ven interpelados por esto. Bueno, dice Hugo Guamani, si no vamos del mundo a destiempo, nos encontramos desde un inicio a destiempo, o durante nuestro andar por este mundo nos desalienamos con el tiempo por el cual nos deberíamos marchar. Esa sería la consideración. Y Fabiola Sánchez te manda saludos. Dice, es muy interesante. ¿Qué se requiere? Bueno, está preguntando por la participación aquí. Saúl García hace una pregunta. Yo creo que somos ser humano, es decir, que nuestra naturaleza es tener un espíritu y un cuerpo físico. Bueno, ahí es más bien un comentario, valoración de Saúl, frente al que podrías tener alguna reacción. Adelante. Bueno, del primer comentario, creo que Heidegger es muy claro en decir que somos seres finitos, temporales, y eso tiene que ver con el fin, ¿no? Recuerden que Heidegger se considera como un filósofo apocalíptico, y es apocalíptico pues porque vivió guerras, vivió en situaciones donde la muerte estaba muy presente, ¿no? Y eso también configuró mucho su pensar. Entonces, justamente su reflexión en torno a la existencia es de un fin.
Entonces, cuando dice la persona, pues deberíamos marcharnos, pues no es que deberíamos, pues es que definitivamente vamos a dejar de existir, ¿no? O no sé si no entendí bien tu pregunta, si la puedes replantear mejor, pero desde lo que yo te entendí, cuando nos dices deberíamos marcharnos, pues no, no deberíamos, vamos a hacerlo, ¿no? Es una cuestión propia de nuestra naturaleza. Estamos determinados por un fin, pero ese fin no es temporal, es existencial, ¿no? Respecto al otro comentario, bueno, me parece también que hay que evaluar a Heidegger en su contexto, ¿no? Heidegger está precisando justamente cómo es nuestra naturaleza. Cuando pensamos en un cuerpo y un espíritu, hablamos de una conjunción que nos reduce a parcialidades, ¿no? Si somos solo cuerpo y espíritu, quedan fuera muchas cosas. Quizás cuando esa persona habla de espíritu, habla de pensamientos, facultades, no sé cómo esté comprendiendo el término espíritu, ¿sí? Somos una corporalidad, sí, definitivamente nos estoy viendo, me veo, me toco, físicamente existo, sí, cierto, somos una corporalidad, pero esa corporalidad va más allá de eso. Depende cómo entiendas tú el concepto de espíritu, podría comentarte algo más, ¿no? Porque si ese espíritu para ti significa facultades, habría que ver qué facultades. Si es en una cuestión meramente teológica, bueno, entonces dependemos, nuestra existencia depende de algo, ¿no? Imagínate, somos una conjunción de cuerpo y espíritu. El cuerpo se acaba definitivamente, está comprobado, ¿no? Se deshace. O sea, ese se va a acabar. Quedamos solo en espíritu, ¿no? Habría que definir claramente qué es el espíritu o qué se entiende por espíritu, ¿no? Heidegger no habla de espíritu porque, pues él dice, no, lo que yo puedo ver aquí, lo más palpable, lo más propio, es el lenguaje y la muerte, ¿no? Si el espíritu prevalece con la muerte, entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Sí? El cuerpo también es finito. Ese se acaba, se transforma. ¿Sí? Entonces, ahí yo más bien me gustaría que en ese diálogo platicáramos qué significa para ti el espíritu para poder decir si efectivamente esa conjunción pues puede ser válida, no sé, a mí me convence Heidegger, no digo que lo que tú digas no, a mí me convence Heidegger, yo siento que Heidegger dice una verdad de mí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa conjunción tendría que tener más matices para poder decir qué se entiende por espíritu. Antes de seguir con las intervenciones que están en Facebook, que te mandan saludos, cederemos la palabra al colega aquí presente en la sala virtual, Héctor Villarruel. Adelante. Muchas gracias, profesor. Primero, felicitar a la maestra Yolanda por la excelente exposición. Muchas gracias, maestra, por ello. Me costó trabajo seguirla porque llegaron a mí muchos nuevos términos que se me parecieron excelentes. Y dice usted ahí algo muy cierto, que las traducciones a veces son complicadas las traducciones. Como bien dice, Heidegger le batalló con Aristóteles al encontrar otras traducciones, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy rico haberla escuchado sobre la palabra de hablante. No había escuchado yo a Heidegger en esa temática y no he leído esos libros, algunos libros de los que comenta. Entonces, lo que lo haya presentado fue una suerte de prender ahí un foquito, de decir, tengo que leer eso, se me hace muy interesante. Otra cosa que me gustó es, no encontraba yo la forma de decir que cómo se separaba Heidegger de la antropología, y lo comentó usted muy bien, esa parte de que el hombre, porque la antropología ve al hombre como significado en relación a la cultura o a través de la historia, y eso me pareció algo muy relevante. Entonces, primero felicitarla, me ayudó a resolver muchas dudas y agradezco de sobremanera eso, maestra. Gracias. Gracias a ti, Héctor, y pues ya después de muchos años aquí vernos.
Un gusto para mí, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Pues entiendo que es más bien una reacción, valoración, a propósito de esta coincidencia, ¿no? Te leo, Yoli, un par de comentarios de Alberto Pérez García. Seguramente también llegaste a coincidir con Alberto. Felicidades, Yolanda, muy buena investigación. Me llamó la atención la idea en la antigua Grecia de que algunos humanos no son personas. Recuerdo lo argumentado por Fray Bartolomé de las Casas en el sentido de que los indígenas americanos sí deberían ser tratados como personas. Incluso para la sepultura, la idea general entre los españoles era que los indígenas no tenían alma, o por lo menos no era igual. Preguntar si el tema del alma está en los argumentos de Heidegger. Saludos. Voy a leer el comentario, reacción de Saúl, que nos sigue y reacciona un poco a lo que has dicho. Por espíritu entiendo que somos algo más. Las palabras no me alcanzan para poder describir lo que realmente somos. La muerte no es el final, existen muchos planos y nuestro espíritu evoluciona hacia esos planos. Bueno, es probable que esté en una idea, por decirlo de algún modo, metafísica, pero no digo para que tú eres la conferencista y no yo. Adelante, Yoli, y después vuelvo a otros comentarios. Sí, gracias. Del primer comentario, por supuesto que Heidegger habla del alma, ¿no? Porque históricamente, o sea, su biografía, pues él empezó a estudiar en la vida religiosa como muchos de los filósofos, ¿no? Entonces, por supuestísimo que los temas centrales propios del alma, el espíritu, la vida, Dios, está presente en Heidegger. No puedo decir que no son un tema central para él. Obviamente sí, le digo, él primero fue religioso, estudió teología, y en su biografía es muy claro pues que él estuvo inmerso en los temas centrales de la filosofía desde la visión de los religiosos, ¿no? Entonces, pues por supuesto que el tema del alma está presente en Heidegger, ¿no? Y respecto del otro tema, sí, por supuesto que hay el concepto de espíritu del que tú estás hablando está en un terreno metafísico, pero un terreno metafísico quizás no filosófico, sino de lo que se habla de más allá de lo físico, ¿no? Hablando de otros planos, de otros lugares. Para Heidegger, la muerte sí es el fin último, ¿no? Él no nos puede hablar de si existen otros planos o no, porque él habla de la existencia humana y la existencia humana solo se da en el mundo. Entonces, la verdad no podría yo decirte qué piensa Heidegger acerca de eso, porque cuando él hace su reflexión filosófica, se enfoca mucho en lo que está presente, como les decía. Autores han dicho, Heidegger es apocalíptico, ¿no? Vivió situaciones de guerra, la muerte estaba muy a la mano en su contexto social, político. Entonces, o sea, es como lo que podemos ver, por ejemplo, con Primo Levi, que decía, existe Auschwitz, pero existe Dios, ¿sí? O sea, está muy a la mano lo que se vivía en ese momento de la historia. Entonces no podemos decir que, según Heidegger, hay algo más, ¿no? Creo que pues es como más una cuestión personal válida, ¿verdad? No podemos decir, o sea, ni siquiera sé si es verdad o mentira, yo no lo sé porque tampoco conozco ese tipo de situaciones, ¿no? Pero según Heidegger, no, según Heidegger, la existencia humana es en el mundo, o sea, es mientras estás en el mundo, ahí es un fin último, ya después, quién sabe qué pase, ¿no? Heidegger no lo explica porque para él no es importante la reflexión sobre lo que hay más allá de la muerte, ¿no? Porque vamos a lo mismo, él se apropió de Aristóteles y entonces Aristóteles decía, con la muerte tú te vas a dar cuenta de cosas, ¿no? Entonces no podemos saber lo que pasa después de la muerte hasta que morimos y únicamente lo vamos a enfrentar el día de nuestra muerte. Entonces, la reacción que tengo en tu comentario es que no estamos de acuerdo
no estoy de acuerdo con eso, no puedo hablar de si Heidegger concibió el espíritu de esa manera, pero si somos algo más, bueno, voy a hablar un poquito más de algo que me acorde. Por ejemplo, David Hume, que tiene su tratado sobre el alma y sobre el suicidio, ¿no? Dice, bueno, oye, y si hay algo más allá de la muerte, ¿por qué le tenemos miedo? O por qué no le tememos a la enfermedad mortal. Si va a haber algo más y nos prometen que allá en otros planos va a estar todo mejor, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿No? O sea, esa es se enfrenta pues a eso, ¿no? Pero justamente ahí bien se desprende ese pensar de que, pues si le tenemos miedo a la muerte es porque lo pensamos como un fin último y no sabemos qué hay más allá, ¿no? Entonces, me gusta Heidegger, Heidegger me convence, por eso hablo de Heidegger, por eso estudio a Heidegger, y para mí me parece que Heidegger me convence pues con que somos un fin último, hasta la muerte va a ser nuestra fin, y no, estamos preparándonos para un no existir más, y bueno, es lo que puedo decir acerca de, lo que puedo reaccionar acerca de ese comentario. Gracias, Yoli, por esta reacción y el diálogo que se da con Saúl, quien dice justo que nuestro espíritu evoluciona hacia otros planos. Bueno, esta es una lectura y una posibilidad también, ¿no? Leeré un par de comentarios, el de Hugo Guamani Infantas, que nos sigue. Dice, somos direccionados a una muerte a destiempo al nacer, o por el contrario, nuestras acciones durante nuestro día a día nos direccionan a un fin a destiempo. Esa sería la pregunta de él. Y Fabiola Sánchez, a quien saludamos y agradecemos el interés en este ejercicio, te hace una pregunta. A partir de la ontología de Heidegger, ¿consideras que es posible plantear nuevas propuestas asociadas al concepto tripartito del humano-persona de Edith Stein? Bueno, de la primera pregunta, del primer comentario, Heidegger lo dice, somos vivientes, o sea, nacemos y estamos destinados a un no existir, ¿no? Para él, las cosas que pasan en la vida no son determinantes. Más bien esas nosotros las hacemos para no sentirnos tan arrojados y abandonados ahí al mundo, ¿no? Porque él mismo lo dice, pues nosotros estamos así como aventados ahí, órale ahí, ya naciste, órale, quédate, ¿no? Y pues lo hacemos para no sentirnos mal, pero no nos vamos a librar de un no existir. Entonces, desde que nacemos estamos siendo conducidos a un no existir, ¿no? Más bien las cosas que hacemos es para sentirnos bien, para como consolarnos y que no nos sintamos tan mal porque estamos ahí abandonados, arrojados, ¿no? Entonces, sí, no creo que las cosas de la vida determinen pues la muerte, ¿no? O este destiempo del que hablas. ¿Y me podría repetir, profesor, la última pregunta? Sí, Fabiola te pregunta, a partir de la ontología de Heidegger, ¿consideras que es posible plantear nuevas propuestas asociadas al concepto tripartito del humano persona de Edith Stein? Bueno, lo más seguro es que ese concepto tripartito tenga mucha relación con Heidegger. Entonces, obviamente sí se pueden plantear nuevas cosas porque Heidegger no tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Ni es la panacea. Le digo, a mí me convence que es diferente, pero de que se pueden hacer nuevas propuestas, sí, y es evidente que a partir de lo que hizo esta autora, se pueden replantear cosas y tiene mucho que ver con los planteamientos heideggerianos ontológicos, ¿no? Todo lo que se hace después de Heidegger o la historia filosófica de Heidegger, o sea, marca él un parteaguas. Entonces sí se pueden hacer nuevas propuestas, sí se pueden realizar como otras consideraciones, pueden ser iguales o mejores, pero él marca un parteaguas, ¿sí? Y sobre todo en esta autora de la que hablas.
ella tiene mucho concepto de heideggeriano, ¿no? Y habla de la filosofía heideggeriana. Y sí, aparte, esa propuesta justo se hace a partir de la ontología heideggeriana o de cómo concibe la ontología heideggeriana. Entonces, me parece que sí pueden haber nuevas propuestas, ¿sí? Te digo, no sé, a mí Heidegger me convence y no porque me convenza ya es la verdad absoluta, ¿no? Creo que eso nos ha enseñado la filosofía, que habrá muchísimas cuestiones nuevas y muchas cuestiones a replantearnos que generan problemas nuevos y pensares nuevos. Entonces sí, por supuesto que sí, creo que puede haber nuevas propuestas. Gracias, Yuri. Bueno, me preguntan en Facebook, Saúl García, que si se puede tener acceso a las redes sociales de la maestra, pues ya nos dirá si es posible seguirte. Lo que podría yo decir es que para quien tenga interés en conocer este trabajo que ahora presenta Yolanda, sí es posible tener acceso a la tesis de grado de ella. Esta tesis está publicada en nuestra página web y se puede enviar a quien la solicite por correo. He puesto en Facebook el correo de nuestro contacto, que es difusión@if.edu.mx, y si a alguien le interesa conocer el documento que ella elaboró, pues con todo gusto. Y si alguien más tiene preguntas, pues puede presentarlas, por supuesto, por esa vía. Mientras alguien más se anima, yo diré un comentario y tal vez dos preguntas. El primer comentario es, después de no sé cuántos años de conocerte, y de varios meses o tal vez años de no vernos, me da un profundo gusto no solo verte, sino escucharte. Y particularmente con la lucidez y la claridad con que ahora nos presentas estos conceptos, ¿no? Es una suerte como decía Héctor, no lo dijo así, pero una suerte de deleite escucharte, y que se me alegra el corazón verte contenta, ¿no? También, ¿qué podría decir? Dos preguntas. Una pregunta de interés propio y una pregunta para quien pueda tener interés en acercarse a un autor difícil y complejo, o para quien tenga interés en acercarse a la filosofía, siendo que la filosofía y a veces los filósofos nos encargamos que sea una cosa inaccesible, ¿no? Poco accesible para las grandes mayorías. Entonces, primero mi pregunta en términos de interés. La mayoría de las personas saben que Heidegger y un servidor no nos llevamos del todo, no somos amigos, no tomamos café, pero en ese sentido no soy especialista en este autor. Y por eso la pregunta de intelección. En Heidegger, por supuesto que hay una crítica a la filosofía. Como tú bien lo has dicho, y trayendo aquí a la mesa a Ángel, no hay críticas tan duras como la de él, ¿no? Esta afirmación de Occidente se ha equivocado, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues eso ya veremos. Pero la crítica es una crítica al racionalismo, es una crítica al antropocentrismo, a la visión, a la tesis del hombre vitruviano, ¿no? Y en alguna medida se acerca a esto que de alguna forma podríamos tener en un referente como Max Scheler, ¿no? Con quien seguramente se topó, con quien seguramente coincidió y seguramente dialogó. En el sentido de que ajustan la pregunta de qué sea el ser humano. Lo que yo te preguntaría es, con Heidegger asistimos
a una suerte de un poshumanismo, es decir, Heidegger representaría una tesis para romper con las explicaciones occidentales que supondrían al ser humano como centro, y no solo como centro, sino la ruptura con el antropocentrismo y con el racionalismo antropocentrista. Heidegger representaría eso. Y mi segunda pregunta tiene que ver más con algo que sé que ha estado en tu referente durante mucho tiempo, ¿no? Tú te has dedicado al mundo de la salud pública, y si yo fuera tu compañero de alguno de estos centros donde has trabajado, tendría una inquietud, ¿no? Porque me estaría preguntando, y eso para mí, ¿para qué me sirve? ¿No? ¿Qué carajos me sirve saber esto? Es decir, la relevancia que cualquier persona podría hacerse respecto de la crítica al racionalismo. ¿Por qué es importante esta crítica, ¿no? Es decir, cómo la exposición de Heidegger aclara nuestra comprensión de seres animales, de seres de afectos, de seres de emociones. En el ambiente en el que tú te has movido, los seres humanos no siempre saben qué hacer, ni con sus acciones, ni con sus emociones, ¿no? ¿Qué nos aclara Heidegger de esa dimensión a veces olvidada del ser humano? ¿Y qué le podría decir a alguien en contextos como los que tú has trabajado? Sí. ¿Qué dirías? Bueno, de la primera pregunta, definitivamente Heidegger es devastador o sea, de todo lo que nos han dicho, ¿no? Incluso cuando estudiamos filosofía, ¿no? Que empezamos con filosofía antigua y así. O sea, todo lo que estudiamos y luego llegas a Heidegger y dice, nada es cierto. Nada de lo que nos dijeron es cierto. Según Heidegger, todos se equivocaron, ¿no? Y es devastador. Pero si él me escuchara, yo sé que si yo digo después de Heidegger hay un poshumanismo, él se molestaría tanto, incluso por decir la palabra humanismo, porque él dice que ese título ya no es necesario. No es necesario ni decir antihumanismo, ni humanismo, ni poshumanismo, porque eso debe de acabar. Entonces, sí, creo que si él me escuchara y si él estuviera todavía vivo y supiera que aquí estoy hablando con él, seguramente no le gustaría que afirmara que su trabajo es un poshumanismo. Entonces, yo pienso que no es un poshumanismo porque pensar en un poshumanismo desde Heidegger sería insistir en las ideas del pensar metafísico, de la tradición metafísica, porque él no intenta llevar al centro al hombre, sino considerarlo en una realidad diferente, en la que somos más reales, ¿no? En las que podamos tocar nuestra realidad en sí misma, ¿no? Y no decir, bueno, tú eres un humano y el humano tiene estas características. No, él dice, la naturaleza humana sí existe, ¿sí? Tiene estas dos características, ¿no? Y eso lo enlazo con la segunda pregunta que me hace, porque justo he utilizado mucho a Heidegger para que las personas que van conmigo o están conmigo en el trabajo de salud mental logren una interpretación del mundo diferente y que se interpreten desde su realidad, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado mucho tener personas que intentan suicidarse o que ya tuvieron un intento o que tienen problemas con el suicidio, ¿no? Y me gusta mucho explicarles que el suicidio no tiene que ver con la muerte de la vida física, ¿no? Sino con dar muerte a la vida que no se disfruta, ¿sí? Porque realmente no quieren morir. Lo que quieren es dar como un cierre o terminar con esa vida que se sufre. ¿Y por qué no queremos llegar a la muerte? No es que queramos llegar, es que vamos para allá. De esa no nos vamos a salvar. La muerte está presente en nosotros, pero cuando la persona que piensa suicidarse o que tiene un intento de suicidio está pensando en la muerte, lo hace desde una perspectiva biológica, como pues ya me voy a morir, se van a acabar los problemas, ¿no?
cuando realmente lo que no quiere la muerte física ni dar fin a su existencia, más bien lo que quiere es dar fin a una vida que se sufre. Entonces Heidegger a mí me ayuda mucho a comprender esto para que con las personas con las que yo comparto y convivo un poquito en estos temas, podamos tener como más una realidad de lo que se está viviendo, ¿no? De que sí, es cierto, estamos ahí como aventados, sí, pero pues ¿qué vamos a hacer con eso, no? No podemos sentarnos tal vez a llorar y esperar la muerte, porque eso sería la muerte del animal, ¿no? Cuando el animal se siente que ya va a morir, se separa de la manada, se sienta y espera la muerte, ¿no? Y Heidegger dice, esa no es nuestra muerte tiene que ver más con otras cosas, ¿no? Con un apropiarnos de nuestra vida, con entender la vida. Y entonces, para mí Heidegger me ayuda a como concentrarme más en la realidad y siento que la filosofía se materializa más como una herramienta, no solamente como una interpretación conceptual o un ejercicio reflexivo, sino que sí la puedo incluir a mi vida, como en el ejemplo que les doy de las personas que piensan en la muerte para resolver situaciones, ¿no? Creo que Heidegger sí se acerca a eso y a mí me convence esa idea de que él nos permite materializar la filosofía para poderla expresar en un plano de la vida real y poder hacer transformaciones no solo conceptuales, sino en la vida, ¿no? Cuando yo empiezo a entender la forma en la que es la vida, me siento más tranquilo, me siento más feliz, voy llevando una vida de un modo filosófico y entonces eso me ayuda como a sentirme mejor, ¿no? Entonces, lo que yo pudiera como decirle a alguien que está conmigo y que tiene como esas dudas, esos pensamientos, es de que una lectura de Heidegger bien entendida nos ayuda a transformar la realidad en la que vivimos, la forma en la que interpretamos el mundo y eso nos ayuda a tener una vida pues, en un modo filosófico, ¿no? Ir como estando más satisfechos, entendiendo la realidad, ir viviendo conforme lo que se nos presente, porque al final pues vamos a uno existir, ¿no? Y mientras eso pasa, pues bueno, mientras me la llevo bien, ¿no? Eso es lo que pienso. Bueno, es una cosa un poco difícil esa sugerencia de una lectura bien entendida de Heidegger, porque habría que ver qué representa eso, sobre todo si queremos leer a Heidegger desde Gauss, ¿no? Ya quiero ver que tengamos 5 minutos con Heidegger sin enojarnos, ¿no? En ese sentido, incluso me parece muy sugerente la respuesta que das y interesante de una suerte de conexión. Y me parece que tú misma podrías sugerir a quien quiera acercarse a un autor como cómo poder acercarse, ¿no? Porque justo lo acabas de decir. Cuando estudiamos filosofía, en el esquema clásico, convencional, canónico, se nos enseña el ABC de la filosofía, es decir, filosofía antigua, filosofía medieval, moderna y contemporánea. Y llega un momento donde se aparece este pelado, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer? O sea, la pregunta que podría tener alguien con esto que acabas de responder es cómo acercarse a un autor complejo, porque no es sencillo y seguramente convendría que nos dijeras qué otros temas se pueden abordar desde Heidegger que podrían ser relevantes. Y ahora te leo 3 comentarios que están en Facebook. José Gil Pedraza, Josep Gil Pedraza, que sé que se llama José Gil, dice, muy clara su exposición, ahora entiendo mejor a Heidegger, me queda una inquietud al querer omitir la racionalidad, ¿por qué al hablar de un ser hablante, lo elocuente, lo antecedente, una serie de razonamientos?
Y Hugo Guamani, gracias Hugo por seguir este diálogo, esta conversación en este esquema entre sincrónico y asincrónico. Dice, Heidegger plantea alternativas ante un fin ineludible como la muerte, o mantiene la intransmutabilidad característica propia de un fin inapelable como lo es la muerte. Y te leo, bueno, ahí si quieres y dejamos al final la otra intervención. Ok. Bueno, en Heidegger sí la muerte es el fin. ¿No? O sea, definitivamente sí. Y ya él dice de ser para la muerte, ser para el fin. O sea, todos esos conceptos ontológicos existenciales que él habla están hechos para el fin, ¿no? No recuerdo, te voy a ser sincera, si hay como una lectura que va más allá de la muerte en Heidegger, ¿no? Y voy a lo mismo, pues él era así como un pensador apocalíptico. De hecho, hasta hay un texto en el que Heidegger se describe con una enfermedad mental porque él tuvo ataque de pánico. Entonces el ataque de pánico es cuando la gente empieza a experimentar la muerte, ¿no? Entonces él empieza a tener esa sintomatología de la muerte y por eso le surge mucho el tema de la muerte, ¿no? Para él el fin del mundo, perdón, el fin de la existencia es el fin único, ¿no? Ya no hay más para allá de Heidegger. Y por eso dice, pues la muerte es la propiedad más propia porque todo gira en torno a eso, ¿no? ¿Me repite la primera pregunta, profe, por favor? Sí, dice José Gil, muy clara su exposición, ahora entiendo mejor a Heidegger. Me queda una inquietud, al querer omitir la racionalidad, Okay. ¿por qué al hablar de un ser hablante lo antecede una serie de razonamientos? Ok, bueno. Él no intenta omitir la racionalidad. Él solo dice que la razón no puede ser el determinante de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, él no omite la razón, o sea, él sabe o sea, inclusive, por ejemplo, él era neocantiano, ¿no? Y habla de, o sea, todo este tema de Kant acerca de las posibilidades de la razón, ¿no? Las tiene presentes. No omite la razón, no omite la racionalidad. Nada más dice, la racionalidad no puede ser el factor que nos determine, porque ser razonables o tener una razón es una parcialidad, somos más que eso, ¿no? Entonces, sí le anteceden argumentos racionales porque obviamente es la naturaleza filosófica, pero él no la omite la razón, ¿sí? Más bien lo que intenta decir es que no podemos estar definidos por una función cognitiva como la razón. Y toma en cuenta, digo, él estudió muy bien a Kant, pues de su familia alemana, ¿no? Tiene esa historia. Entonces, conoce muy bien y en su filosofía se puede percibir todas estas posibilidades de la razón que Kant argumentó. Entonces, no es que la rechace, ¿sí? No rechaza el ejercicio racional, no rechaza la racionalidad. Más bien dice que no podemos estar determinados por una función mental como es la razón, porque no la tenemos nada más esa. O sea, eso sería decir una parcialidad de nosotros. Somos más que razón, ¿sí? No estamos definidos por la razón. Por eso sí se le anteceden estos argumentos. Bueno, dos comentarios y tal vez iremos cerrando si no surgen más. José Gil te dice que gracias por la respuesta. El primer comentario de Fabiola Sánchez, quien nos sigue, totalmente de acuerdo con la maestra Yolanda. La filosofía tiene que ser llevada a espacios de salud pública y en particular aquello relacionado con la salud mental. Luego entonces convendría que esto que te decía, que tal vez hagas algunas recomendaciones de lecturas o de posibles otros abordajes. Y un segundo comentario, de acuerdo con lo que dices, pero también pues conviene decir que
solo por señalar algunos ejemplos, hay quienes sí se inscriben en una tradición, ¿no? Bátimo o Lyotard sí se asumen como posmodernos cuando uno intentaba presentar a Foucault como postestructuralista, él decía, no soy postestructuralista. Y lo mismo podría pasar con Heidegger, ¿no? Es decir, que él Él diga diga, que no soy poshumanista. no soy poshumanista, no significa que no se esté postulando un poshumanismo, ¿no? Es decir, la tesis, hay una tesis de un pequeño librito famoso, el existencialismo es un humanismo, ¿no? En fin, ahí estos comentarios y una pregunta que ha aparecido de Hugo Guamani. ¿Podemos observar el aristotelismo de Heidegger en su postura neokantiana? No, no creo. Mira, obviamente Heidegger, o sea, es que como toda la filosofía, o sea, no te puedes como tú quitar un pensar para decirte, voy a poner este otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy en día no podemos decir, me voy a quitar la postura antigua para pensar en el nuevo realismo, que es lo que hay actualmente, ¿no? Que toda la filosofía dicen, ay, ahorita estamos en la época del nuevo realismo. O sea, no nos podemos quitar toda la tradición para poder decir que ahí está presente algo, porque incluso esa tradición es la que nos forma y creo que le pasa igual a Heidegger. O sea, Aristóteles está presente en su filosofía, sí, porque Aristóteles está presente en toda la historia de la filosofía. O sea, Aristóteles es de los grandes, es el que ha determinado muchísimos pensares en la actualidad y es base que sostiene la filosofía. Entonces, o sea, sí lo podemos ver, está ahí presente, pero no es como un ejercicio en el que yo pueda asegurar, ay, mira, aquí no está Aristóteles, porque yo pienso que se da por hecho que está presente el pensar aristotélico, pues porque venimos de una tradición filosófica, ¿no? Y porque, o sea, la filosofía, como surgió en Alemania, tiene que ver con la tradición griega, ¿no? Entonces, o sea, sí está presente, porque es como nos han formado, incluso a nosotros nos han formado con Aristóteles, es como decir, bueno, yo no he escrito un libro de esa magnitud, ¿no? Pero decir, vemos presente en Yolanda un aristotelismo, pues sí, porque Aristóteles es uno de los grandes y es uno de los que ha dado estructura al pensar filosófico en general. Entonces sí va a estar presente, pero no podremos decir, aquí en este texto sí está, aquí en este texto aquí está. Pues Heidegger lo que hace es como confrontar eso, o sea, apropiarse de Aristóteles y lo hace con toda su historia. Entonces, bueno, sí está, pero no podría yo decir con claridad en qué momentos o si cuando él cuando estaba estudiando y que sus maestros eran neocantianos, había un aristotelismo. No me quedaría a mí claro y no me atrevería a decirlo, pero sé que Aristóteles está presente en la filosofía heideggeriana porque Aristóteles está presente en la filosofía en general, ¿no? No sé si me doy a entender. Bueno, pues ahí algunas de las reacciones o consideraciones. Hay gente que te manda saludos, José Gil, Fabiola, y por supuesto hay mucha gente que nos ha seguido, a quien conviene saludar, a Olaf Estrada, a Toño 5, que nos están siguiendo o que por ahí andan en este ejercicio, Marlon Andrés Ron, que te saluda y dice una gran ponencia. Bueno, pues lo que debes de saber es que hay varios saludos para tu persona. Ya reiteré que si alguien tiene interés en tu tesis de grado, se puede solicitar al correo del instituto, ¿no? difusión@if.edu.mx. Pues en términos generales, el ejercicio que estamos haciendo nos permite ver la relevancia de un autor profundamente
leído, profundamente reconocido, tan conocido y reconocido como cuestionado y criticado, ¿no? De alguna manera podríamos decir que Heidegger es un antes y un después en la filosofía, ¿no? Es una especie de parteaguas, no solo para el existencialismo, sino para lo que conocemos como la hermenéutica. Al irte escuchando, yo veo una suerte de cercanía, una suerte de afinidad con su pensamiento y me quedan dos preguntas, dos curiosidades. Una es esta, ¿cómo, que te la vuelvo a reiterar, cómo acercarse a Heidegger sin enojarse? ¿Cómo hacer eso? ¿Cuáles son algunas claves un poco didácticas para quien tenga este atrevimiento que tú tuviste y si la memoria no me traiciona, lo hiciste mucho antes de concluir la licenciatura, ¿no? Ya ibas a la mitad de la carrera y ya tenías estas preguntas que te aparecieron en la maestría. Las personas no pueden dedicar el tiempo que nosotros dedicamos a un autor. ¿Cómo acercarse? Esa sería como una primera consideración. Y una segunda consideración es, Heidegger representa muchas cosas y habría que poner límites al pensamiento de Heidegger o enunciar algunas críticas a su pensamiento. Alguien que se ha acercado tanto a Heidegger podría enunciar algo al respecto. Ok, bueno, de la primera pregunta, a mí lo que me ayudó mucho fue como leer a intérpretes de Heidegger. Por ejemplo, un libro que me gustó mucho y que me ayudó a entender mucho todos estos conceptos revoltosos de Heidegger es Dreyfus, con su texto Ser en el Mundo. Este me ayudó mucho. Entonces, una sugerencia para acercarse a Heidegger sin enojarnos sería Dreyfus, con este texto. Otro que también siento que es muy actual, es muy claro y que nos puede ayudar mucho a acercarnos a Heidegger es Xolocostli, ¿no? Él tiene ese libro, como les decía hace ratito, de facetas heideggerianas. Me parece que es un libro muy claro, es un libro bien chiquitito y este investigador, que de hecho pues está vivo y está en la Universidad de Puebla, que se dedica a Heidegger totalmente, él lee a Heidegger directamente en alemán, ha hecho estudios en Alemania, entonces es como muy actual y también tiene como sus textos son muy claros. Y a Heidegger directo, el que me gusta mucho o como recomendar para que podamos sentir más cómoda la lectura, es el de ¿Qué es la filosofía? También es un libro muy pequeñito. Es un libro muy digerible, o sea, no habla como conceptos tan revoltosos como en Ser y Tiempo. Y ese es el que me ayudó mucho a mí. Y por supuesto, la traducción de Ser y Tiempo. Déjenme les digo de quién es la traducción. La que yo leí, porque sí, las otras son un poquito más complicadas. Por ejemplo, a ver, aquí lo tenía, de hecho, porque justamente ese autor, aquí tengo mi tesis y la estaba revisando, ese autor me parece que es muy amable con los conceptos, pero lo que a mí me ayudó mucho fue a leer los pies de página, o sea, las aclaraciones que hace ese autor respecto al texto de Heidegger, porque la mayoría de sus aclaraciones las hace al pie de página, o sea, a veces es la mitad del texto de Heidegger y la mitad del texto del autor, se apellida Rivera. Entonces él me parece que es como el que lo traduce de un modo más claro y hay que poner mucha atención como en el pie de página que él hace para que nos pueda ayudar mucho con estas interpretaciones. Déjenme... Y bueno, sobre todo el texto de Cartas sobre el Humanismo, también es un libro que nos permite entender un poquito más a Heidegger desde estas perspectivas
del humanismo, de por qué ya no podemos ser pensados como animal racional, de por qué hay que dar fin a la historia. Entonces, bueno, hay varias recomendaciones, ¿no? Para acercarnos, creo que esas podrían ser las recomendaciones. Ahorita les busco bien cómo se llama el autor, sé que se apellida Rivera, nada más que, hoy justo ahorita lo estaba revisando y ya olvidé el nombre, pero se apellida Rivera, la traducción de Rivera. Y, ay, no sé, no, yo, no sé, creo que estoy enamorada de Heidegger, entonces no le veo ninguna limitante. Ay, lo único que creo que podría comentarle a él es que él hace su propio lenguaje, ¿no? Entonces él dice, no, pues vamos a hacer esta construcción conceptual, el ser del mundo. O sea, habla sus propios términos y eso es lo que lo hace difícil, pero siento que conforme vas leyendo te va aclarando las cosas. Entonces, yo no le veo ninguna limitante, me parece que es muy realista, quizás por esa sensación que yo tengo, porque siempre me ha gustado Heidegger, siempre me ha parecido como alguien bien interesante, alguien importante en la historia, o sea, su vida me parece también relevante. Entonces, bueno, yo no le pongo una limitante, sin embargo, si tuviera que decirle algo sería que nos diga que él está haciendo su propio lenguaje, que porque algunas frases que él hace que son de su creación no aparecen en ningún lado y entonces hay que buscar a qué se hace esa referencia. Pero la verdad, pues no sé, es que eso tiene que ver conmigo, que no le puedo criticar algo, no sé, a mí me gusta. O sea, me declaro fan de Heidegger. Bueno, muchas gracias por esta sinceridad, honestidad intelectual, que es interesante. Propongo que vayamos cerrando, Yoli, con dos intervenciones. La primera de Hugo Guamani, quien nos ha seguido, te ha escuchado. Dice Hugo, excelentes afirmaciones, maestra Yolanda, muy claros sus ideas expuestas sobre Heidegger. Y dice, me uno a los cuestionamientos del maestro León. ¿Puede uno acercarse a Heidegger sin considerar manuales de introducción como la lectura de ayuda? Bueno, ya dijiste algo al respecto. Y bueno, un último comentario. Grande maestra Yolanda, resistencia con la lectura pública de Heidegger. Ahí su último comentario. Vamos cerrando este ejercicio con una última intervención de Héctor Villarruel, al igual que tú, también enamorado de Heidegger, a ver si no les reclaman sus parejas respectivas. Sí, bueno, nomás para sumar a lo que comentó la maestra Yolanda, el autor es Jorge Eduardo Rivera y en mis múltiples búsquedas hay un libro que se llama Comentario a Ser y Tiempo, que de hecho son 3 volúmenes. Jorge Eduardo Rivera tradujo Ser y Tiempo, que es la versión que casi todo el mundo conoce. Desgraciadamente, él es chileno y está escrito en un español chileno. Es una gran pena para nosotros los mexicanos, porque hay algunos términos que quizás sean raros para nosotros. Pero tiene 3 volúmenes que se llaman Comentario a Ser y Tiempo, que yo creo que como bien comenta la profesora, aparte de los pies de página, este es el libro completo, maestra. Entonces lo encontré yo en internet y se me hizo padrísimo. Entonces quisiera nomás para poner esa bibliografía sumando, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, justo aquí lo tengo, ya lo iba a comentar también, porque aquí lo tengo Jorge Eduardo Rivero, en la traducción que él elabora, ¿no? Y sí, o sea, los pies de página que él tiene para aclarar conceptos, a mí me ayudaron mucho, me hicieron entender mucho esa lectura, ¿no? Sería como poner más atención ahí a los pies de página. Pues si están de acuerdo, Yoli, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué podrías decirle a la gente que nos ha seguido, que nos ha escuchado, a todas estas personas que nos han hecho preguntas o que te han hecho preguntas? ¿Qué decirles de este ejercicio
de tus reflexiones, de tu acercamiento, y de esta posibilidad de dialogar que nos permite el instituto conocer el trabajo y la pasión con que te has acercado justamente a uno de los autores más complejos. Bueno, primero agradecerles, claro, a todos los que están aquí por su tiempo, porque la verdad que cuando estás estudiando filosofía te dicen mucho, ¿no? Que el diálogo es muy importante. Y sí, como estos ejercicios de diálogo, la verdad es que nos ayudan mucho a comprender más las cosas que nosotros estamos estudiando, a saber que no siempre vamos a estar de acuerdo y eso no está mal, ¿no? Que el diálogo siempre es apertura y que nos permite, pues, darnos cuenta de la multiplicidad de racionalidades que existen. Y creo que estos espacios, la verdad, nos ayudan mucho. Esto es la filosofía, ¿no? Porque no nos pagan por filosofar, o sea, si no nos tuvieran que estar pagando ahorita justamente porque estamos haciendo filosofía, ¿no? Esto es la filosofía, este diálogo es como lo que nos ayuda o lo que nos hace tener esa sensación en el alma de estar haciendo filosofía. Entonces, hay que aprovecharlos, hay que tener apertura al diálogo, hay que intentar pues estar como siempre actualizándonos, poco a poco estar revisando nuestros textos y tener apertura y escuchar lo que los otros tienen para decir. Les digo, no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? Hoy hablamos de Heidegger y es uno de los que no gusta tanto, pero a los que nos gusta, pues nos convence. Y eso es lo importante en el diálogo, saber por qué le convence a un autor a una persona más que a otro, ¿no? Habrá quien lo pueda llevar a la vida diaria y decir, no, sí, yo voy a llevar una vida así de acuerdo a esto que dice Heidegger. Y creo que esto es lo rico de la filosofía, o sea, estudiamos filosofía para esto, ¿no? Entonces, qué bueno que se abren estos espacios, a mí me gusta aprovechar mucho estos espacios y pues nada más que agradecerles su tiempo, la presencia que tienen aquí y que pues aunque no nos veamos, aunque estemos en un entorno virtual, sentimos que el ejercicio filosófico está aquí presente y nos ayuda y nos enriquece mucho. Muchas gracias también, profesor Héctor, por la invitación. Pues gracias a ti, Yoli. Gracias, por supuesto, a quienes nos han seguido, quienes han permanecido estas casi 2 horas. Ya yo haré mi tarea de comprometerte a una segunda vuelta en algo en lo que entiendo estás y que es profundamente relevante también, ¿no? El tema de la consultoría filosófica, aprovechando el espacio, decir que Yolanda hace también este ejercicio, y bueno, ya nos dirás si es posible saber cómo contactarte de alguna manera, quien tenga en interés justamente en estos acercamientos profundamente relevantes de los que hablaba Fabiola, ¿no? Que hay gente que necesita de la filosofía y que sepan que la filosofía también puede ser una palabra para justo entablar estos diálogos cercanos, simpáticos. ¿Quieres decirnos algo al respecto? Sí, estoy en la elaboración de una promoción para como llegar a más personas en este tema de la consultoría filosófica, porque hasta este momento pues lo he hecho, o sea, sin información, más bien la gente me va recomendando y la gente me dice, yo fui con una consultora y me ayudó mucho, ¿no? Entonces estoy trabajando en una promoción, pero aunque no la tenga, estoy iniciando también como este emprendimiento nuevo, porque lo había estado haciendo en línea o como les digo, por recomendación y nos poníamos de acuerdo en algún lado para vernos, pero ya tengo un espacio designado únicamente para consultoría filosófica y lo que podemos hacer es que les puedo dejar mi número de teléfono con el profesor Héctor, a quien esté interesado en consultoría filosófica, que se los pueda proporcionar el profesor Héctor, nos mandamos mensajitos y nos ponemos de acuerdo. Yo estoy en Guadalajara, entonces ahí es donde tengo un espacio para hacer la consultoría. Casi siempre les pido que de manera breve envíen como el motivo por el que solicitan una consulta para yo tener previamente ya como unos conceptos, algunos textos en los que trabajar y nos ponemos de acuerdo en las sesiones de consultoría. La mayoría de las veces, o mi experiencia en consultoría, tiene que ver con problemas
de la vida diaria que generan malestar emocional, porque es en lo que más me he formado, ¿no? Entonces yo aplico mucho la consultoría a problemas emocionales para que la gente cambie la forma en la que interpreta el mundo y se pueda sentir más feliz, ¿no? Ahí está el texto de Más Platón, menos Prozac, es el que, la base pues que también me ha dado muchas estas herramientas para trabajar la filosofía ya en la vida diaria. Entonces si alguien está interesado, puede acercarse con el profesor Héctor, yo a él le autorizo para que pase mi número y nos ponemos de acuerdo para la consultoría y decirles cómo es el servicio y de qué se trata. Muchas gracias. Pues ya hablaremos en otro momento, en este mismo canal seguramente, Sí. sobre esa dimensión de la filosofía también profundamente importante. A quienes nos han seguido, a quienes están en esta sala, a nombre de las autoridades del Instituto de Filosofía, el padre Jesús Montes, rector, y el padre Benjamín Rivera, decano y vicerrector de estudios. Muchas gracias. A título personal, agradezco a la maestra Yolanda Pérez Joly, para quienes la conocemos desde hace muchos años y le tenemos mucho cariño. Con mucha gratitud, Joly. Gracias. Y gracias a quienes nos han acompañado, que tengan un buen descanso. Nos vemos justo dentro de un mes para reiterar a quienes han preguntado. Este seminario es un seminario del Instituto de Filosofía que titulamos Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. Nos reunimos en este espacio, en este mismo canal, el segundo miércoles de cada mes. Así que hasta la próxima, que tengan un buen descanso. Gracias, adiós a todos, muchas gracias.